La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos honramos con la participación en el día de hoy de Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní y de San José de Ocoa. Monseñor, un altísimo placer. Y Buenos también días. San Cristóbal. También San Cristóbal. Se me quedó Aquí esa. estamos hablando de Villa Altagracia. Usted tiene tres provincias inmensas. San Cristóbal, Baní y San José de San Ocoa. José de Ocoa. San Cristóbal es la tercera del país. Sí. Sí. Eso hace que mi diócesis tenga más de 1 millón de habitantes, porque nada más 750.000 están allá. En algún momento eso se dividirá, ¿no? Dice la diócesis. Yo creo que San Cristóbal puede ser una diócesis completa y sería la tercera del país todavía. Solamente San Cristóbal. Solo San Cristóbal. Ya. Yo, si fuera por mí, uniría Asua con Baní. Peravia y San José de Ocoa, que son más afines. Y Las más otras pequeño. tienen una connotación más urbana, diferente. Sí. Está cerca de la capital. Sí, está al lado, sí. Monseñor, yo quisiera comenzar con un tema que ha sido el que nos ha acompañado todos estos meses y que todo parece indicar que no vamos a tener ley de partido, porque hay como una torre de Babel de diferentes opiniones, de conflictos políticos, conflictos partidarios. La sociedad civil tiene una posición muy definida en términos del proceso. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo creo que estamos siempre determinando esa ley en función de lo que a mí me conviene en el momento. Conozco políticos que me muestran las estadísticas, si es con ley de partido, si es abierta y si es cerrada. Y nosotros tenemos que llegar a una conclusión en función de no pensar en mi interés del momento, sino buscar verdaderamente una solución en cuanto a lo que conviene a un país, independientemente de que en este momento me convenga o no. ¿Y usted ve Pero ese eso no va a pasar ánimo? nunca, porque cuando le conviene a uno, al otro no le conviene, y entonces siempre habrá el conflicto y nunca surgirá una ley de partidos que le convenga al país, no al político en el momento, coyunturalmente. Monseñor, al calor de estas discusiones y de las posibilidades de que pase, había una especie de acuerdo hasta hace unos días de que fueran simultáneas, es decir, el mismo día, y que la Junta Central Electoral jugara un papel fundamental, ya sea supervisión y organización o una de las dos cosas. Pero no resulta que luego de tirar eso, algunos analistas entienden que la Junta perdería mucho en credibilidad si se embarca en tal tarea. Nada fácil. Pero no se puede obligar a las simultáneas. Esto afecta a lo que se llama la libertad de asociación. O sea, obligar a hacer simultáneas es algo que no se puede obligar a los partidos. Cada partido debería poder determinar. Esto en la Constitución se insinúa, en el artículo 216 y algunos que otros más, se insinúa la libertad de asociación y de que las simultáneas afectan lo que es la libertad de autonomía que debe tener cada partido y cómo debería poder hacer. Cada partido, o sea, puede elegir una forma, obedeciendo a las reglas internas de su partido, deberían elegir su manera de cómo, pero tener que hacerlo simultáneas. Esto me parece a mí que no tiene sentido y sería utilizar un padrón de la Junta y vendría el conflicto de la credibilidad de la Junta Central Electoral. Que además le tocaría la organización de todo eso y la supervisión. Bueno, ya han dicho cifras de cuántos candidatos son, qué habría que hacer, no sé cuántos son, han hecho cálculos de cuántos son los candidatos que la Junta debería gestionar para manejar, y esto es una cifra que está fuera de... no podría ser. Monseñor, usted tiene como la sede, vamos a decir, o usted está sentado en Baní, Sí. Peravia. En Baní es la capital eclesial de la diócesis de Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Anunció ayer el gobierno de que el sistema 911 se va a implementar próximamente en esa provincia, además de que ya está en San Cristóbal. No sabemos si todavía... No, el sistema 911... ¿Cómo recibe usted esa información y qué aportes usted entiende haría la comunidad? Bueno, el sistema 911 es un gran logro del presidente Danilo Medina y su gobierno. El 911 es algo esencial y ha reportado grandes beneficios. Es una alegría que este sistema pudiese también entrar en Baní. Esto lo veo con muy buenos ojos porque la seguridad ciudadana, Baní fue un pueblo tranquilo en otro tiempo, pero ya comienzan a surgir los problemas, ya comienzan a surgir las dificultades. O sea que hasta los pueblos más sencillos, más tranquilos, están comenzando a ser invadidos por
por esta situación de inseguridad. Entonces, 9/11, bienvenido para Baní. Si llegara, para Baní sería una gran cosa y estoy seguro que los banilejos lo acogerían con alegría, como lo hace su obispo. Monseñor, hablamos de inseguridad, sin embargo, parece que las estadísticas indican que el mayor porcentaje de muertos en República Dominicana no es tanto los muertos por asuntos de criminalidad, sino los muertos por violencia de género, sí, no por delincuencia, sino por violencia de género, reyertas por un parqueo, porque un vehículo le rozó a otro, es decir, parece que estamos en presencia de una sociedad que está empoderada de la violencia. Sí, es más, en la calle, son las reyertas que dicen en la calle. Si hay un choque en un momento determinado, uno puede esperar ya inmediatamente ahí, que se sacan pistolas y todo, porque no hay manera Uno va a Japón y cuando chocan, lo primero que hacen es preguntar al otro si está bien, que quieren ofrecer el seguro. Hay una cortesía que es impresionante. Aquí no, aquí sacamos pistola a ver qué es lo que le pasa al otro, y eso en todo. Yo creo que la violencia de género también, pero no es la mayoría. La mayoría son asaltos también. Pero también son pleitos que surgen en los negocios, en donde hay bebidas, en donde se exalta, y aquí comienzan los pleitos y acaba mal. La violencia, pero sigue siendo un país con dificultades en manejar la seguridad. Uno no puede caminar por la calle sin tener todos los ojos arriba mirando para todos lados. Esto es así. Y esto le pasa a personas que me cuentan, que andan a pie, que andan en carro público y siempre tienen que estar en el cuidado de saber qué va a pasar. Porque la calle se ha vuelto cada vez más difícil, un lugar más difícil para estar seguro. Y cuando uno va a ciudades europeas, en donde uno puede caminar a la hora que sea, por donde quiera, uno siente una cierta envidia, porque uno puede caminar por allá y no hay nada, porque la población está desarmada. Pues no es cualquiera que anda con una pistola, no es como en Estados Unidos. Allí la población está desarmada. Las armas las tienen las personas que están encargadas de seguridad, y eso da a la ciudadanía una mayor seguridad. Lo más que puede pasar es un pleito, pero no es común en ciudades donde está organizado y donde la población está desarmada. Aquí no. Aquí todas las personas andan con sus pistolas, andan con... Y vemos nosotros que en parejas que andan en motores, uno lo ve, uno manejando, ve una pareja de hombres que están en el motor y uno se da cuenta, estos van a asaltar. Lleva una pistola mi chofer, que es militar, dice, estos son bandidos, estos van a asaltar a pero uno no sabe si son militares o policías también. Está bien, bueno, exacto. Porque cuando uno recibe una pistola tiene que tener una responsabilidad de cómo manejarla. Debería haber depuración auténtica sobre las personas y sobre todo control de las armas. Nosotros no tenemos esto y ahí viene este punto. Se nos va de las manos. No se nos puede ir de las manos a nosotros la población, lo que es el porte de armas y todo esto. No se puede. Para usted es fundamental esa parte. ¿La parte? La parte del porte de armas y que haya un control, un desarme de la población. Yo creo que es importante, deberíamos, pero la gente aquí está habituada a utilizar su propia seguridad. Todo el mundo tiene su escopeta en la casa y tenemos un aire como estilo Estados Unidos, donde la libertad de porte de armas hace que nos manejemos con una mayor inseguridad. ¿Por qué? Porque el porte de armas implica una gran responsabilidad. Pero entonces la gente dice, sí, qué bueno, que yo no me arme. ¿Y quién me defiende entonces? Bueno, pues vamos a la ley de la selva. Ante esa realidad. Saquémosla de espuela todo, entonces. Ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos que deponer las armas y tenemos que tener... Pero el problema nuestro es que no es el porte de armas, es la presencia de inmigrantes, es el tráfico. O sea que en los diferentes aspectos de la vida nacional vemos nosotros que estamos perdiendo el control. O sea, el tráfico es cada vez menos manejable, cada vez las personas, y todo esto viene por un régimen de impunidad. Tenemos una cultura de impunidad, de no tener que pagar consecuencias. Sanciones. Exacto. Entonces, en este sentido, yo puedo hacer lo que sea aquí, y después si me paran, puedo incluso negociar con el AMED, bueno, AMED ahora, y puedo, no se puede. De esta manera no podremos dejar un legado para nuestra próxima generación. Lo que estamos dejando es un legado de transgresión de las reglas.
y se nos va a ir de las manos y cada vez va a ser más difícil volver para atrás. No, por darme a hacerlo de menos. Imagínense nada más que en el tráfico. Un tráfico dominicano de la capital o de Santiago a las 8 de la mañana, tratando de pasar y de repente, bueno, cada uno quiere pasar por su lado y trancamos con tanta facilidad una intersección. Y difícil. Y nadie pone control, nadie pone nada. Después cuando esto se traduce en la vida nacional, yo robo, yo puedo no pasar a nada. Vemos nosotros como Odebrecht siempre presenta nuevas pruebas, pero sigue sin consecuencias. ¿Qué va a pasar aquí cuando los que han robado no han podido saborear una justicia como debe ser? Eso lo vamos a tratar más adelante, monseñor. Mucho. Recientemente la prensa, pasando a otro tema relacionado con la iglesia, dio cuenta que un grupo de sacerdotes a nivel mundial, entre ellos el sacerdote Christopher Harley, muy conocido en República Dominicana, cuestionaba determinadas medidas del Papa, como el hecho de aceptar a los divorciados, es decir, cambios que parecen fundamentales en términos de la iglesia. Realmente hay una rebelión. Bueno, no, hasta una acusación de hereje, en cierta forma. Lo que pasa es que el Papa tiene un estilo muy particular y lo que está haciendo no son cambios en la doctrina. No ha dado ningún cambio en la doctrina, nada. Pero sí lo que ha hecho es cambios en la forma, cambios en la propuesta pastoral, lo cual ha hecho que la población lo acoja con los brazos abiertos. Y normalmente en los cambios hay gente que le da más brega que aquí a otros de los cambios. Cuando el Vaticano II, que ahí sí hubo cambios, por ejemplo, la misa dejó de ser en latín y fue en la lengua vernácula, se volteó todo era... Yo era monaguillo cuando eso, y tuve que aprenderlo en español y ya lo sabía en latín. Sí, pues eso era terrible. Sí. Y eso causó la salida de más de 100.000 sacerdotes. 100.000 sacerdotes. Que por el cambio en el modo en cómo se tenía que celebrar, no se habituaron al cambio y dejaron. Por tanto, me parece que son pocos. ¿Cuántos son? 200, 150. Sí. Me parece poco. Son personas que les cuesta porque valoran el modo en cómo se ha estado haciendo y les da brega este cambio. Probablemente en algo puedan tener razón, porque siempre hay que tener cuidado de escuchar a los disidentes. Es muy peligroso echar de mano al que no está de acuerdo hasta que no... Pero eso acerca más gente a la iglesia, esa medida de flexibilización, vamos a llamarle así. Sí, puede acercar a la iglesia, pero puede correr un peligro también de que la vida cristiana sea menos intensa, porque entonces las reglas ayudan. Claro, todo tiene que hacerse en la justa medida. Es como el deporte. ¿Voy a hacer deporte con intensidad o voy a hacer un deporte que sea más asequible para todos? Habrá más gente haciendo deporte, pero cuando se hace con más intensidad puede hacerse mucho mejor. Podemos abusar de un extremo o del otro. No estoy seguro de que el Papa esté abusando. Está ciertamente provocando a una iglesia y le está invitando a despertarse, porque hay muchas de las prácticas que se han hecho que en vez de acercar a las personas, las han alejado. Entonces, por esto, a veces nos da brega a nosotros los cambios. Cuando nos hemos habituado a una cosa, cuando nos hemos habituado a un modo de hacer las cosas, somos animales de costumbre. Y en todo, mantenemos una costumbre y hay mucha gente que tiene más costumbre que otra. Y por eso los cambios les da trabajo. Christopher Harley, sí, ha comandado el grupo, son como 11 españoles dentro del grupo, que ciertamente son reacios a los cambios que está haciendo Papa Francisco, pero el mundo entero está admirando el liderazgo y la apertura con la cual está buscando que la humanidad no le coja miedo a la iglesia. A veces en el pasado no hemos hecho un buen discurso religioso y hemos alejado a la gente. Mucha gente se ha ido de la iglesia simplemente porque las actitudes que ha tenido la iglesia no le han dado alternativas a las personas y han tenido que buscar en otro sitio o simplemente abandonar. Gente que ha abandonado la iglesia, ahora con la novedad del Papa Francisco, se sienten como que la iglesia ha ido a buscarlos, ha ido a tocarle la puerta, ha ido a invitarlos de nuevo a vivir la fe y eso hay que aplaudirlo. Pero los conflictos en todo siempre lo habrá. Y siempre habrá quien le dé brega. Monseñor, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Seguimos con esta interesante conversación con el obispo de Baní, de Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa.
Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con Monseñor Víctor Masalles, quien es obispo de la diócesis de Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Monseñor, hay noticias mundiales que han acaparado la atención, sobre todo después de la visita del Papa Francisco a Chile y la visita a su vez al Vaticano de las personas que fueron víctimas de abusos sexuales, la renuncia de los obispos y todo ese tema que algunos entienden que es una revolución dentro de la iglesia, otros dicen que renovará la iglesia hacia una nueva iglesia más creíble. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, este fenómeno apareció por primera vez en Boston, o sea, a la luz, porque el problema es que todo esto, el problema de este tipo de abuso, como los abusos en general, pero también en la iglesia, se hacen en lo escondido. Claro. Entonces permanecen las víctimas en lo escondido, a veces oculto, con grandes escrúpulos, de dificultades para hablar, cómo acusar a un cura. Y además el cura que ha estado siempre con la familia, todo, ¿cómo acusarlo? Alguien que ha sido un abusador, y eso es dolorosísimo, y eso es triste. Y estoy seguro que no es en Chile solamente. Lo que pasa es que ya quisiéramos, yo creo que los que quisieran ver la iglesia limpia, y yo estoy ahí, ya quisiéramos que saliera todo a la luz, incluso, que limpiáramos todo. Tipo un destape como están los Estados Unidos, que es un escándalo cada día. Bueno, el problema de Estados Unidos se le ha ido la mano. Ese es el país de la demanda. Sí. Ahí se ha demostrado que un porciento bastante grande, o sea, casi un 65% son falsas, pero la demanda salió. Porque como es un país de demanda, allá se demanda porque uno se resbala en un sitio y ya no puede mandar. Pero, es terrible. Pero ocurre el fenómeno en Estados Unidos, pero no es en Estados Unidos, es en el mundo. Y aquí estamos preparados para hacer ese ejercicio. No de creo. Que salgan. No creo que estén preparados. Ya, ¿Por qué? Porque de que salgan los abusados, de decir, mira, sí, a mí me acusaron, lo más difícil es que salgan me violaron. Lo más difícil es que salgan las víctimas, que podamos animarlas a que hablen. Porque no puede procederse, no puede haber un proceso si una víctima no acusa. O sea, judicialmente, no podemos proceder si una víctima no acusa formalmente. Y eso es lo que haría falta. En nuestro país tenemos una cultura, no en la iglesia, en todo, de no acusar al otro, porque uno es visto como un traidor. Pero un día vendrá ese movimiento que es mundial, un día vendrá la República Dominicana. Sí, lo que pasa es que el movimiento... alguien va a dar el primer paso. Lo importante es que el movimiento esté orientado a buscar la verdad y la luz, no desprestigiar. Porque aquí lo que tenemos que buscar es la justicia. Y entonces ese movimiento que dice muchas veces, que no sé cuál es el movimiento, porque digo, esta moción, porque puede haber movimientos que puedan querer hacer daño a la iglesia. Entonces lo que hay que hacer es buscar que la iglesia se limpie, que la iglesia erradique este problema. Y le haría muy bien. Yo estoy seguro, yo soy el primero. Pero no creo ahora mismo que nuestra cultura hace que una persona tenga la valentía de atreverse a acusar. No lo creo, porque no lo hacen ni siquiera las víctimas de familiares. No lo hacen, no hay. Además, una persona, cuando es una niña que fue abusada y va al tribunal o va a donde tiene que denunciar, pasa una vergüenza. Hay abogados que le dicen, miren, no haga pasar a la hija suya por eso, porque allí la van a maltratar, van a relajar todo. Porque es que no hay tampoco un trato de la justicia que sea acogedor para la víctima y que le haga sentir la seguridad, sino que una víctima va a acusar y pasa un lío también. No tenemos un sistema judicial que respete, que acoja y que maneje la justicia en ese punto. No estamos preparados porque nuestro sistema judicial no está preparado, no para eso. ¿Para qué está preparado nuestro sistema judicial? ¿Para qué ¿Está preparado para dos derechos? No creo, no sé. Yo creo que al final va a tener que salir obligado por la presión de fuera. Pero pues, ¿en qué sentido? Si fuera por... No, porque que Estados Unidos y el sector externo que ha sufrido esto va a tener que presionar. Y si no es del exterior, desde el interior nuestro no va a salir nunca querer poner orden en la casa y poder hacer justicia. No creo. Nuestro sistema judicial es encubridor. Nosotros tenemos una cultura de encubrir al del mismo partido, al del mismo grupo, al de aquí, al de la iglesia. Somos encubridores, por desgracia, digo plural, pero lo digo con tristeza. En nuestro sistema no está en capacidad de que si mi hijo hizo algo, lo llevo yo a la justicia. Y eso pasa en un país anglosajón. Si mi hijo hizo un delito, papá viene y dice, mire, él fue.
Aquí no, aquí escóndamelo, llévenselo fuera. Sobre todo los latinos, pero también en República Dominicana no queremos las consecuencias, no queremos afrontar las consecuencias de lo que hemos hecho, no estamos dispuestos a eso. Entonces, eso no es porque en la iglesia, sino porque en nuestra cultura, nosotros no estamos en el deseo de que se haga justicia y satisfacer las consecuencias de un delito para que se pueda remediar. Pero no solamente de parte de las víctimas, sino también en el caso, se ha criticado mucho de la misma iglesia en sí, que a veces sabe desde adentro lo que está ocurriendo con las conductas de alguno de sus miembros y se queda callado, por tanto es cómplice. Eso no sé decir. Yo le puedo decir que particularmente a mí me tienen miedo. Porque saben que yo soy el primero que quisiera, y cuando hay alguien que se habla, quisiera hablar con la víctima. Quisiera, pero yo quisiera animar siempre a una víctima a que hable, a que diga, y le ofrezco, pero no lo logro. Porque la gente tiene miedo a hablar, tiene miedo a que se sepa, tiene miedo a la vergüenza, tiene miedo a que se destape y que se salga su nombre, prefiere que no salga. Déjelo así. Yo pero no déjelo así. Y así no podemos echar adelante nada nunca. Pero eso, vuelvo y digo, no es en la iglesia, es nuestra cultura, que es, por desgracia, encubridora. Y la iglesia está en la sociedad, por lo tanto forma parte, está embebida de nuestra cultura y por eso tiene esta misma característica. Monseñor, pasará con el Código Penal lo mismo que la ley de partidos, es decir, así como la ley de partidos parece que se va a quedar trancada por las primarias abiertas o cerradas, el Código Penal por el tema del aborto. Yo creo que el Código Penal se prefiere mantener como una baraja política para presionar a tiempo y a destiempo. Me da la impresión de que las autoridades no están interesadas ni en que sí ni en que no, pero se usa como una baraja política y cuando es, mira, lo voy a aprobar, no lo voy a aprobar, entonces con una presión que es terrible, pero cada vez que está a punto de salir, otra vez se deja en el limbo. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad para poder poner lo que quiere poner. Cuando ha querido que se cambie la Constitución para la reelección, lo ha logrado al vapor, porque cuando quiere hacer algo, lo puede hacer. Por lo tanto, eso me da a entender que no es del interés en este momento de que el Código Penal tenga una salida, porque tiene el problema de que hay un importante sector de la sociedad que presiona. A raíz del último comunicado de la Conferencia del Episcopado, fijando una posición muy precisa con el caso de la primaria y la simultánea y eso, yo le pregunté a un politólogo, diciéndole, mira, el CONEP de la iglesia, me decía, no, es que la iglesia no está contenta con el presidente por la actitud que él ha asumido con el Código Penal y el aborto. No es verdad, porque la iglesia no funciona de esta manera, no es, ¿cómo se dice? No hace retaliación, lo que sí hace muchas veces el gobierno, pero la iglesia no funciona así, la iglesia funciona por principios. Cuando se me preguntó a mí, yo dije, yo entiendo que tiene que ser cerrada. Está apoyando a Leonel. No, es que aunque fuera que le convenga al otro. Yo cuando se pregunta, yo trato de hablar, no en función de apoyar a alguien. O de que le conviene a alguien. No, pero aquí, cuando alguien se sienta aquí y le preguntan, sí, habla en función de defender a la persona que sigue, a su líder. Entonces todo el discurso va a ser en función de defender el discurso que le conviene a su líder. La iglesia no debe funcionar así, sobre todo en cosas en las que tiene que buscar el bien común, tiene que buscar lo que entiende que conviene a una nación. Yo no me imagino la iglesia, por ejemplo, que tenga que decidir quién va a ser el papa o el obispo y que tengan que opinar los protestantes, los judíos, sino yo creo que cada uno debe manejar su propio, y la Constitución sugiere eso, la libertad de que cada partido se maneje. Entonces, claro, cuando uno opinó, a mí me pusieron en primera plana, sí. En un periódico, me pusieron, yo dije simplemente, yo entiendo que debería ser cerrada. Entonces me pusieron a acusar al presidente Danilo de que yo decía que él quería reelegirse y yo no dije nada de eso. Pero que aquí el problema es que se maneja mucho. Pero están en eso, la reelección se está en eso. ¿La qué? ¿La reelección? No lo sé, eso habrá que preguntarle a él. Pero no sé, ahora salen algunos candidatos de lo suyo, no sé. Salen, pareciera como que podría armarse
una especie de escenario en donde decía, bueno, salieron los míos y nadie pudo, entonces el pueblo quiere que sea yo. Es posible que pase algo así. Al menos así ocurrió en el 2016 y no sería nada raro que en el 2020 ocurriera algo así. Porque el caldo de cultivo que se está preparando tiene la misma característica que el 2014. Cuando Señor, preparando el 2016. Muchísimas gracias por todo lo que vale su participación, con tantos temas de interés, tanto eclesiásticos como terrenales. Claro. Gracias, monseñor. Bueno. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11. Como siempre, brillante la participación de monseñor Víctor Masalle, obispo de la provincia de Peravia, San José de Oca y San Cristóbal. Ahora cambiamos un poquito de tema y vamos a conversar con la licenciada María Gualesca. Ella representa el NAP del Caribe. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que hemos querido venir como parte de una campaña que hemos iniciado a propósito del inicio de la temporada ciclónica que empezó el viernes pasado, un poco creando la conciencia y llamando la atención de las empresas de la República Dominicana de prepararnos con planes de recuperación de desastres y de continuidad de negocios, porque la realidad es que somos una isla en el medio del Caribe. El año pasado tuvimos la triste realidad de los huracanes que impactaron a la región y ya para este año de hecho se pronostican alrededor de unas 14 tormentas, de las cuales 7 podrían convertirse en huracanes y 3 podrían de hecho ser devastadoras para la región de no tomar las previsiones del lugar. ¿Y por qué el NAP del Caribe se preocupa de ese tipo de actividad que, vamos a decir que directamente no está relacionada directamente con las funciones del NAP del Caribe? Y definir un poco, si me permite, Ramón, lo que es el NAP del Caribe para los que nos están mirando. Sí, bueno, en efecto, República Dominicana es un país que se ha adelantado en muchísimos sentidos en la región, albergando precisamente el único Network Access Point del Caribe, que es de donde vienen las siglas de NAP del Caribe. El NAP del Caribe es un centro tecnológico que se construye a prueba de huracanes, terremotos, ataques del hombre, donde están presentes todas las empresas de telecomunicaciones que operan en la región, y eso hace del NAP del Caribe ya el punto neutral mejor interconectado que hay en toda la región. Entonces, de alguna forma... Pero están instalados estamos instalados en el Parque Cibernético de Santo Domingo, y esto convierte, básicamente es una facilidad que es un búnker con garantías de energía, condiciones mecánicas, seguridad física y lógica, con la mayor conectividad de toda la región. ¿Y por qué nosotros nos preocupamos por esto? Y es que la gran mayoría de las empresas que tienen con nosotros ciertas soluciones, que están asociadas a soluciones de tecnología, de centro de datos, han orquestado sus planes de continuidad de negocios aprovechando precisamente la infraestructura electromecánica y de conectividad que ofrece el NAP del Caribe para la región. Es decir, que hay muchas, por ejemplo, aquí hay instituciones que para protegerse tienen un centro alterno de cómputos ubicado en otro lugar. Significa que entonces las empresas pueden utilizar el NAP del Caribe como ese centro alterno para ello garantizar de que en cualquier eventualidad, cualquier crisis, poder mantener la conectividad. Se dan dos modelos. En efecto, las empresas que deciden colocar su centro alterno dentro de las facilidades, puede ser nube, puede ser centro de datos, puede ser backup, puede ser hosting. Hay diversos sabores, va a depender mucho de la empresa, de los requerimientos de cada entidad, porque no es lo mismo el requerimiento de una farmacia, de un comercio, que el requerimiento de un banco. Entonces, hoy en día hay un grupo importante de empresas que han colocado sus centros alternos dentro del NAP del Caribe. Pero lo que ha ocurrido, y es un poco la invitación que hacemos, es que típicamente las pequeñas y las medianas empresas, e incluso las grandes ya, no tienen necesariamente la capacidad para invertir en un centro principal que realmente garantice la continuidad de sus negocios. Y lo que ha ido sucediendo con el tiempo es que ya más del 60% de las empresas que tienen sus centros de tecnología, sus centros de datos dentro del NAP del Caribe, lo que tienen es su centro primario.
porque de repente viene la posibilidad de tú tener que decidir, tengo un centro primario, un centro alterno, con todos los costos que esto representa, y tal vez es mejor tener uno solo, colocado en un búnker con la mayor capacidad de tecnología y con respaldos internacionales a través de la nube, que son las combinaciones y los híbridos que somos capaces de hacer. Tener el centro principal de nuestros clientes dentro del NAP del Caribe y un centro alterno sin que la empresa tenga que hacer una inversión de capital a través de las plataformas de cloud a las cuales tenemos acceso en los centros internacionales a los que estamos conectados. Qué interesante. Esas empresas que tienen los centros principales, yo imagino que vía fibra óptica, entonces van hacia sus sedes. Se conectan de diversas formas. Se pueden conectar a través de fibra o de enlaces dedicados, a través de los diferentes proveedores de telecomunicaciones que están presentes, o se pueden conectar a través de Internet, que es una de las soluciones tal vez más eficientes y que menos vulnerabilidad tiene cuando hablamos precisamente de planes de continuidad de negocios. ¿Piensan ustedes hacer una especie de campaña con relación a esto? Sí, a lo largo de estos meses precisamente tenemos el compromiso de crear una campaña educativa, y es la razón por la que pues hemos iniciado estas conversaciones para de alguna manera promover y crear la conciencia dentro de las empresas de la importancia de tener planes de continuidad de negocios. Es mejor prevenir, es más eficiente, es más económico tomar medidas de prevención que esperar a que nos ocurra una situación similar a la que vivió Puerto Rico el pasado año. Y se ha hecho conciencia, hay conciencia en el empresariado dominicano, en las empresas de nuestro país, de mirar hacia esa posibilidad y de resguardarnos para una eventualidad. Sí, mira, en efecto, afortunadamente ya dentro del NAP del Caribe están prácticamente representadas las principales entidades del país, las grandes entidades financieras, gobierno, grandes grupos corporativos. Donde queremos incluso llamar un poco la atención es a la pyme y a la mediana empresa, porque hay el mito de que tener un plan de continuidad de negocios es un tema exclusivo o costoso, dedicado para las grandes empresas, y la realidad es que los planes de continuidad de negocios incluso son muchas veces más importantes para la pequeña y para la mediana empresa. Cuando miramos las estadísticas de las empresas que han sido afectadas, que su infraestructura operativa o que han perdido los datos a través del impacto de un evento catastrófico, cerca de menos de un 43% puede volver a abrir las puertas, cerca de un 57% tiene pérdidas importantes, incluso cierra en menos de un periodo de 2 años. Se calcula que en realidad solo un 6% de aquellas entidades que han sido afectadas por un evento catastrófico sobrevive. Entonces, cuando miramos esta realidad de lo que han sido el histórico de países donde han sido severamente afectados por eventos catastróficos, la mayor vulnerabilidad precisamente está en el pequeño y en el mediano empresario, que entiende que este tipo de soluciones, o que entiende que tener un plan de continuidad de negocios es exclusivo de las grandes empresas, cuando la realidad es que hay planes ajustados a la medida de cada empresa, pero sobre todo para ellos resulta muchas veces mucho más efectivo, menos costoso tener un plan de prevención que tener que asumir el riesgo de levantar una operación ante un evento desastroso. Es decir, que podemos sentirnos un tanto optimistas en el sentido de que gracias al NAP del Caribe, por lo menos los bancos y las grandes empresas, el gobierno, ante un evento catastrófico, habrá una continuidad en los trabajos, habrá una continuidad en el negocio. Yo me siento optimista, en efecto, de que un grupo importante de las empresas del Caribe, porque de hecho nosotros no solamente atendemos a empresas de República Dominicana, sino a empresas del Caribe, se apoya precisamente en el NAP del Caribe para garantizar la continuidad de sus operaciones. Sí, como mencionaba, hacemos una invitación de que más empresas se sumen a la iniciativa de tener planes de recuperación de desastres y de continuidad de negocios que les garanticen que en efecto van a poder seguir operando y que su información va a estar en un lugar seguro. Muchísimas gracias por esas valiosas informaciones a la licenciada María Gualesca del NAP del Caribe. Uno se siente optimista, de verdad, pensar que en República Dominicana tengamos ese avance
tecnológico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ese tema musical nos indica que ya se nos acabó este martes 5 de junio del año 2018 y que a la semana va rápido. Bueno, señores, como siempre, agradecemos la sintonía, la invitación para continuar con la mejor programación que ofrece Telesistema Dominicano. En breve con el consumidor y nosotros volvemos a encontrarnos, Dios mediante, mañana a las 8 aquí en Telematutino. Sí, señor. Que el Señor lo bendiga y nos vemos mañana.